Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hoy es miércoles 3 de mayo. Es el día de la fiesta de la Santa Cruz para el pueblo, porque para la Iglesia la fiesta de la Santa Cruz fue trasladada del 3 de mayo al 14 de septiembre, porque el 15 de septiembre es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen Dolorosa. Y la Virgen Dolorosa está pegada a la cruz, entonces la Iglesia quiere que celebremos el Día de la Santa Cruz el 14 para estar cerca de la Virgen de los Dolores. Pero el pueblo no le hace caso. El 3 de mayo sigue siendo la fiesta de la Santa Cruz. Se llama así la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hay varias cosas que vamos a estudiar sobre esto hoy, pero será en la segunda parte. En la primera parte vamos a estudiar a Monseñor Romero en ya el segundo pensamiento. Vamos a comenzar el segundo pensamiento de Monseñor Romero. Se llama así: Dios revela al hombre el proyecto de la liberación auténtica. Dios revela al hombre el proyecto de la liberación auténtica. De esto hay que destacar la claridad que tiene Monseñor Romero sobre el trabajo que hace la Iglesia, el trabajo que hace el predicador, la predicadora. Monseñor Romero, él como catequista, como predicador, está bien claro, aprendiendo de Pablo, aprendiendo de Isaías, aprendiendo de Pedro. Tiene toda la claridad para decir: la Iglesia puede apoyar alguno de los proyectos políticos que se dan en un país. No, porque la Iglesia tiene su propio proyecto. He escogido para hoy el pensamiento que dice lo siguiente: este es el proyecto salvífico. Dios quiso que su Iglesia no se comprometiera con ningún proyecto concreto. Hoy en el país hay 3 proyectos para construir la República: el proyecto de la derecha, el proyecto de la izquierda y el proyecto del gobierno. La Iglesia no se puede casar con ninguno. La Iglesia solo está casada con el pensamiento del Señor para poder juzgar con auténtica libertad a los 3 proyectos del Salvador y a todos los proyectos de todas las políticas del mundo. Esta es la claridad que usted y yo necesitamos tener como Iglesia. En los países donde usted nos escucha, seguramente en la historia usted puede haber encontrado o encontrar a la Iglesia jerárquica que apoya X proyecto de un gobierno. En otros, la Iglesia se opone a X proyecto de gobierno. Ni apoyar ni oponerse. Solamente revelar: esta es la voluntad de Dios. Usted y yo podemos revisar la historia del país, en este caso del Salvador, y podemos ver cómo hubo obispos, no sé si con ese al final o solo un obispo, pero hubo obispos que bendecían las armas del ejército antes de hacer un operativo militar, cuando lo que iban a hacer era asesinar campesinos, hacer una masacre. Eso es un pecado estructural que la Iglesia tiene que pagar. Ningún obispo tenía por qué haber hecho esa cosa, ni aquí ni en otro país, en ninguno. Ese no es el trabajo de un obispo. El obispo debe estar con el pueblo, como lo hizo Monseñor Romero. Oigamos a Monseñor. Este es mi segundo pensamiento. Dios revela al hombre el proyecto de la liberación auténtica. En el Evangelio
Jesús es siempre la revelación de Dios. Es pintoresco el pasaje que hoy se nos ha leído, cuando dice que sentado en una barca enseñaba. Los intérpretes han entendido que la barca de Simón, el primer papa, es la iglesia, y desde esa iglesia Cristo sigue enseñando. Cristo ha traído la revelación del Padre. Cristo ha traído el proyecto de Dios sobre todos los países del mundo. Solo Cristo conoce el secreto profundo de todas las políticas y de todos los organismos. Solo Cristo conoce por dónde pueden encontrar salida todos los problemas y todas las crisis. Dichoso el hombre, pues, que en su reflexión se acerca a Cristo para preguntarle: ¿cuál es, Señor, tu proyecto? San Pablo, en la segunda lectura de hoy, nos ha resumido lo que Cristo debía de enseñar en aquella barca y lo que luego les dijo a los apóstoles que fueran enseñando por todas partes. Os recuerdo el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Es una verdad que ha venido de Dios y que el hombre tiene que cuidar como una reliquia sagrada. No debe de jugar uno con el evangelio, no debe de interpretarlo o manipularlo uno según sus conveniencias. Tiene que ser el evangelio que salva, el que Cristo trajo y nos sigue dando la iglesia. Evangelio. Muchas veces duro contra nuestros propios caprichos, contra nuestros deseos de placer, contra nuestros egoísmos, pero dichoso el que hace prevalecer no sus caprichos, sino el evangelio del Señor. Y mejor dice: soy un pecador ante la santidad del evangelio, y no querer subyugar el evangelio a sus propios pecados. ¿Cuál es el evangelio que yo proclamé y que os está salvando? Y hace el resumen de todo lo que predicamos en todas partes los predicadores. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, porque Pablo también era transmisor nada más de un mensaje, es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a los apóstoles, hasta a mí que soy simplemente un aborto porque he perseguido a la iglesia de Dios. Solo Él es salvación de los santos y de los pecadores. Solo en Él se puede fundar nuestra esperanza y nuestra seguridad. Este es el proyecto salvífico. Dios quiso que su iglesia no se comprometiera con ningún proyecto concreto. Hoy en el país hay 3 proyectos para construir la república: el proyecto de la derecha, el proyecto de la izquierda y el proyecto del gobierno. La iglesia no se puede casar con ninguno. La iglesia solo está casada con el pensamiento del Señor para poder juzgar con auténtica libertad a los 3 proyectos del Salvador y a todos los proyectos de todas las políticas del mundo. Corresponde llegar ahora a las lecturas que son para el día de hoy. Yo sé que muchos van a extrañar, pero yo trato de seguir el orden correlativo de las lecturas. Les repito que no voy al día con los santos, y hoy, por supuesto, es la fiesta
de la exaltación de la Santa Cruz, que la Iglesia ha querido trasladar al 14 de septiembre, pero seguimos llamándole hoy Día de la Santa Cruz. Y las lecturas que vamos a tomar no son, por supuesto, de la Santa Cruz, sino las lecturas correlativas que estamos en el concepto, en el contexto de la Pascua, queriendo conocer a ese Jesús que crucificaron, a ese Jesús que Dios resucitó. Por eso seguimos estudiando en la primera lectura la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Fíjese que la lectura de hoy es precisamente ya el encuentro con personas que quieren perjudicar, hay que decirlo de esta manera, quieren perjudicar la misión de los apóstoles. Yo creo que muchos no estamos acostumbrados a estudiar la lectura de los Hechos de los Apóstoles porque a veces nos quedamos solamente con una pincelada. Revisamos Hechos 2 cuando llega el Espíritu, Hechos 2 cuando se convierte San Pablo, Hechos 2 cuando se cae el niño a la ventana, cosas tal vez así puntuales, esporádicas. Pero ir con el orden correlativo, este es otro trabajo y aquí en este programa lo queremos hacer. Por eso yo no tomo las lecturas, en este caso de la Santa Cruz, sino que tomamos la lectura correlativa. Hechos 13, vamos a leer ahora Hechos 13 del 1 hasta el versículo 12. Hechos 13 del 1 al 12 dice lo siguiente. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores, Bernabé, Simón el Negro, Lucio el Cireneo, Manahén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que les tengo destinados. Ayunaron, oraron e imponiéndole las manos, los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Llevaban a Juan como colaborador. Atravesando la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago y falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Estaba en el séquito del gobernador Sergio Pablo, hombre inteligente que había llamado a Bernabé y Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero se les opuso el mago Elimas, que así se traduce su nombre, que procuraba apartar al gobernador de la fe. Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo, gran embustero y embaucador, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿cuándo acabarás de retorcer los caminos rectos de Dios? Mira, te herirá la mano de Dios y quedarás una temporada ciego sin ver el sol. Al instante lo invadió una niebla oscura y andaba a tientas buscando a alguien que le diera la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador, profundamente impresionado ante la enseñanza del Señor, abrazó la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la historia hay personas, hombres y mujeres, embusteros, embaucadores, que tuercen los caminos de la fe. Yo no sé cuáles experiencias ha tenido usted con personas que, basándose en el Evangelio, hacen cosas que no son las que manda Dios. La experiencia de los Hechos de los Apóstoles está narrando precisamente a este mago que a la hora que llega la predicación del Evangelio, él pierde territorio, porque las personas van creyendo más en la palabra del Señor que en la magia de un mago.
Pablo tiene que sentenciarlo. Pablo tiene que ponerlo en su lugar. Como un profeta, Pablo le dice, vas a quedar ciego. Pablo tuvo la experiencia de la ceguera. Fueron 3 días. Pablo sabe que él era un perseguidor y tiene la experiencia de el encuentro personal por una voz. Ni siquiera vio nada más que una luz celeste, una luz, lo envuelve, él cae, queda ciego, se va a donde está la comunidad reunida y ahí Saulo recobra la vista. Los hechos no narran qué pasó con este mago. Es posible que después su vista haya vuelto y Dios quiera y se haya convertido y haya entendido que no puede andar torciendo los caminos del Señor. Quiero contarles que yo sé que ustedes tienen sus propias experiencias. Cuando misionábamos en el Petén, generalmente íbamos en junio y en diciembre. Lo hicimos por 5 años cuando estábamos en el seminario en Guatemala. Y allá en las comunidades remotas, donde hay que caminar 5, 7, 12 horas a pie o en caballo para llegar a esos cantones, aldeas, en una de esas nos encontramos a un pastor de mala memoria, de triste memoria, porque él tenía la comunidad engañada. Vamos a pensar que él se valía de la ignorancia de esas personas o de la humildad. No puedo distinguir si era solo ignorancia o si era más exceso de humildad. El pastor les decía que él había recibido un poder de Dios para que cuando la pareja se iba a casar, la primera noche de la muchacha la iba a pasar con el pastor. Y la comunidad lo veía natural. Me voy a casar yo, llevo mi novia, jovencita. Y el pastor decía, sí, ahorita yo lo voy a casar y mañana venís a traer a tu esposa. Y él pasaba la primera noche con esa muchacha. Hasta que llegamos nosotros, un equipo de la comunidad, y lo desenmascararon. Ese pastor tuvo una triste situación porque la gente se le rebeló y fue expulsado de la comunidad, porque no era posible, eso no era de Dios, para eso no es la Biblia, para manipular conciencias, no es para eso la Biblia. Aquí Pablo tiene que tomar esa actitud. Primero, Pablo está en un proceso de salida desde la persecución hacia la iglesia a un camino de estar dispuesto a dar la vida por la iglesia. Y no le importa que el mago sea poderoso, cercano al emperador, no importa. Tiene el poder Pablo de hablarle a los ojos y darle la sentencia. Han orado por él, ha sido enviado y va en nombre de la iglesia haciendo lo que le corresponde hacer. Vamos al Evangelio hoy, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 31 hasta el 42, y dice lo siguiente. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, por encargo del Padre les hice ver muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le contestaron los judíos, por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Jesús les contestó, ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo les digo, son dioses? Si la ley llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y la escritura no puede fallar, ¿cómo dicen, tú blasfemas al que el Padre consagró y envió al mundo porque dijo que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces intentaron arrestarlo de nuevo, pero él se les escapó de las manos. Pasó de nuevo a la otra orilla del Jordán
donde Juan bautizaba en otro tiempo y se quedó ahí. Acudieron muchos a él y decían: aunque Juan no hizo señal alguna, todo lo que dijo de éste era verdad. Y allí muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quieren apedrear a Jesús. Recuerde que estamos en una temporada que se llama Pascua, y como Pascua, usted y yo debemos entender ese paso de la muerte a la vida, ese paso de la temporalidad a la eternidad. Jesús fue asesinado, fue sepultado, Dios lo resucita, Él asciende al cielo, pero Jesús terminó su tarea. Muy bien, Él vino, se encarnó, vivió, padeció, murió, resucitó y se fue a la casa del Padre. Está con el Padre. Pero nosotros y nosotras nos tomamos estos 50 días llamados de la Pascua para reflexionar quién es ese Jesús. Ahora le hemos acompañado en el capítulo 3, le hemos acompañado en el capítulo 6, le estamos acompañando en el capítulo 10, hoy terminamos el capítulo 10, mañana estaremos en el capítulo 13. Jesús ha cumplido su tarea, y usted y yo, como cristianos y cristianas, nos interesa conocer a ese Jesús. Por eso, después del capítulo 21 de Juan, regresamos al capítulo 3, al 6, al 10 y vamos al 13 mañana. Porque queremos conocer a ese Jesús. ¿Quién es ese Jesús al que los judíos no soportaron, no toleraron y del cual no aprendieron? ¿Quién es ese Jesús? Bueno, ese Jesús es el que vino a revelar que Él y el Padre son uno solo. El que reveló que usted y yo con Jesús somos uno solo. Y si usted y yo con Jesús somos uno solo y Jesús es uno solo con el Padre, nosotros todos, Jesús, el Padre y nosotros somos uno solo. Por eso esa frase. Lo quieren apedrear, no porque ha hecho obras buenas, sino porque ha blasfemado, según ellos. Porque siendo hombre se llama Dios. ¿Y cuál es el delito? Si somos uno. Lo que pasa es que el Sanedrín comprende a Dios de otra manera. Comprende al Dios lejano, y ellos, bien temporales, no tienen acceso a ese Dios lejano, más que quemar incienso, matar ovejas, matar toros, matar palomas, corderos, cabritos, y que la sangre quemada suba como oración hasta ese Dios que está bien lejano. Así lo entendían ellos. Nunca comprendieron a un Dios cercano, a un Dios de carne y hueso, a un Dios que podían tocar, abrazar, que podían saludar. No lo entendieron. Peor van a entender cuando Jesús les dice: lo que hagan a uno de estos, mis hermanos, a mí me lo hace. Eso no lo entienden. Ellos se quedaron con su esquema de un Dios lejano. Tristemente, Martín Lutero, siglo XVI, vuelve a retomar esa figura. Usted es pecador. ¿Cómo va usted a compararse a ese Dios tan puro, divino? Y usted lo hacen lejano, le vuelven a alejar a Dios. Nos consideran primero pecador, 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 y Dios santo, santo, santo. Entonces yo no tengo acceso, como soy pecador, no tengo acceso a ese gran santo, santo, santo. No, la realidad predicada en los Hechos y en otros textos es que Dios es bien cercano. Y cuando yo le doy la mano, le doy un plato de comida, un vaso de agua a un pobre, a un niño, se lo hago a Jesús. O sea, Dios está en ese pobre. No está lejano, está cercano. Pero como me han enseñado a no verlo ahí, por eso no me obligo yo a cambiar esta realidad. Si yo cambiara la realidad de los pobres, Dios estaría más cercano a nosotros.
Pero como el pobre no me interesa, Dios sigue siendo un Dios lejano. La fiesta de la Santa Cruz que celebramos hoy es una fiesta precisamente popular, muy, si quieren ustedes llamarlo así, es un sincretismo, es una devoción de la Iglesia católica, pero también una devoción ancestral. Se encuentran las dos devociones. Una cruz, un palo atravesado con otro palo, sí, pero para los indígenas era la naturaleza, era el día de bañar algo para que viniera la lluvia. Es un sincretismo. Pero ahí, en esa cruz, nos encontramos como pueblo. Le voy a robar otros minutitos porque de la cruz tenemos varias cosas que decir. Lo primero es que esa fiesta que la iglesia trasladó para el 14, la comunidad, el pueblo no le hace caso. Seguimos celebrando la fiesta el día de la cruz. Pero hay algo que tal vez el Viernes Santo nos lo dicen, pero no lo tomamos muy en serio o no le ponemos toda la atención. Realmente, nosotros los católicos adoramos la cruz. No es venerar. Nosotros no veneramos la cruz, la adoramos. La besamos, la abrazamos, la tocamos, la ponemos en el patio de la casa, la ponemos en cualquier templo, en lo más alto del templo, lo ponemos adentro, la cargamos en nuestro pecho. La cruz la adoramos. No es falso esto. Pero hay una razón. No somos idólatras. No porque adoramos la cruz somos idólatras. Les quiero explicar la teología de la Santa Cruz. Adoramos la Santa Cruz porque no podemos despegar la cruz de Jesús. Jesús y la cruz forman una sola unidad. Por eso, al besar una cruz de palo de giote o guiño cuavo, como le quieran llamar, o cholo pelado le dicen en Panamá, al besar la cruz, beso a Jesús. No se asuste y no somos idólatras, porque el palo no es Dios, pero la cruz no la puedo separar de Jesús. Por eso yo adoro la Santa Cruz. La adoramos el Viernes Santo, porque allí estuvo clavada la salvación del mundo y no puedo separar la cruz de Jesús. Jesús y la cruz son uno solo. Así lo dice la teología. Bendiciones para todos y para todas.